Buenos días, mis hermanos. Vamos a dar inicio a la prédica del 17 de mayo del 2020, continuando con el estudio de Mateo. Este día vamos a compartir del capítulo 21, los versículos del 33 al 46, en la versión de la Biblia de las Américas. Vamos a iniciar con una breve oración. Padre bueno, gracias te damos por este día, Señor, por este maravilloso domingo, donde en tu infinita misericordia nos has permitido ver la luz nuevamente. Te pedimos que tu palabra llegue a nuestros corazones y a nuestras mentes y que pueda transformarnos, Señor. Te pedimos que no abandones la obra de tus manos. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, demos inicio a nuestro texto. Dice así: en aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios. En el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Muy bien, vamos a avanzar con este texto. Vámonos primero con el contexto. ¿Quiénes eran los saduceos? Bueno, los saduceos se piensa que su origen y de su nombre es derivado del nombre del sacerdote Sadoc, quien fuera nombrado sacerdote en el tiempo del rey Salomón, y esto lo podemos encontrar en Primera de Reyes 2:35. En segundo lugar, bueno, pues los saduceos eran la clase sacerdotal aristocrática. El Sanedrín, el grupo de poder, era conformado principalmente por saduceos. De hecho, en el tiempo de Jesús, el sumo sacerdote era saduceo. Pero ellos no creían en la resurrección. Y no solamente no creían en la resurrección, no creían en la resurrección ni en los ángeles, ni en el espíritu, como los fariseos afirmaban que existía. Esta afirmación de que ellos no creían en todas estas cosas, lo podemos encontrar en Hechos 26:8. ¿En qué creían entonces los saduceos? Bueno, ellos creían en el Pentateuco como la verdadera palabra, la única palabra inspirada por Dios. Y, bueno, tenían como autoridad a Moisés, ¿no? Sin embargo, decían que en el Pentateuco no se enseñaba acerca de la resurrección. Finalmente, cuando dice el texto en aquel día, seguimos inmersos en el martes de la semana pascual. Seguimos inmersos en el martes de la última semana de Cristo, y parece que este día es interminable. Cristo se ha confrontado a los sacerdotes, los ha puesto en evidencia a través de parábolas, y ellos deciden contraatacar, están dolidos.
y deciden atacar a Jesús, ponerlo en evidencia también. Esgrimen un plan bastante cuidadoso y los primeros que van a atacar van a ser los herodianos y los fariseos, haciendo una pregunta que parecería que no tenía respuesta. Le preguntan a Cristo si es lícito dar tributo al César. Si Cristo contestaba que no es lícito, se ponía en contra de Roma y de las autoridades. Y si contestaba que era lícito, entonces se ponía en contra de todo el pueblo que pensaba que pues no era justo el pago de los impuestos. De forma magistral, de forma pues que solamente Dios pudo haber contestado una pregunta tan compleja. Cristo les enseña Cristo acepta esta oportunidad para otorgarles una verdad, una enseñanza muy profunda. Y entonces responde: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los herodianos eran personas seculares. ¿Qué significa secular? Es una palabra interesante. El original, el concepto original de secular es una persona que vive conforme al siglo, vive en el siglo. Secular es de 100 años. La etimología es correspondiente a el periodo de 100 años. Secular entonces se empieza a referir a las personas que viven la actualidad, y eso se deriva entonces a las personas que viven el mundo, en contraste con las personas que viven tomando en consideración la vida espiritual. Entonces ahí se arma la diferencia entre secular, persona del mundo, versus persona religiosa o espiritual. Bueno, los fariseos eran ritualistas, eran religiosos, y sin embargo deciden unir sus fuerzas para tentar a Jesús en esta pregunta que acabamos de comentar, ¿no? Le preguntan al maestro: ¿qué opinas? ¿Es lícito o no dar tributo al César? Entonces, mientras los herodianos eran seculares y los fariseos eran ritualistas, los saduceos eran unos racionalistas que vivían el aquí y el ahora. Tal vez escépticos, tal vez profundamente materialistas. Esos eran los saduceos. Dijimos que para ellos la palabra de Dios, la palabra inspirada, era únicamente el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de nuestra Biblia. El Pentateuco es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los 5 primeros libros de nuestra Biblia, y en ellos ellos fundamentaban toda su doctrina. Vamos más adelante. Entonces, dice así, regresando a la versión de la Reina Valera, dice: en aquel día, a nuestro texto original de la Biblia de las Américas, dice: en aquel día vinieron a los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Como ya comentamos, es el martes, es un largo día de confrontación con las autoridades. ¿Qué le preguntaron? Le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Están usando una base bíblica de Deuteronomio 25, del 5 al 10. ¿Qué dice esta base bíblica? Bueno, vamos a leerlo. Dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. El primogénito de ella, que ella diere a luz,
sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta de los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantara y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá el rostro y hablará y dirá: así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Como podemos ver, no era una cuestión menor. Esta ley se le conocía como el principio o la ley del levirato. No tiene nada que ver con la tribu de Leví. Lo que enuncia levirato es como lo que nosotros aquí en castellano, en México, llamamos cuñado, ¿no? El hermano de mi esposo. Y esta ley del levirato, como lo pueden ver, era una ley muy seria, tenía que cumplirse, y en ese sentido, en ese fundamento bíblico, es que subyace una pregunta, ¿no? que vamos a ver más adelante. Ahora, como hemos dicho, los saduceos son personas racionales, son personas de un pensamiento profundo, que basan sus ideas en el Pentateuco. Hasta aquí vamos. Y entonces ellos dicen: hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano, como lo marca la ley del levirato. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. ¿Qué estamos viendo? Bueno, que es una historia preparada. Es una historia poco creíble, y tal vez en el mood en el que se encuentran estos saduceos, pensemos un poco cuál es este mood. Un día antes, el lunes, el Señor fue al templo y cuestionó su negocio, su enorme generación de riqueza a través del pago del tipo de cambio y de la venta de animales perfectos para el sacrificio. Están dolidos. ¿Por qué? Porque son hombres materialistas, y lo que les duele es el dinero que están poniendo en riesgo a través del cuestionamiento de Jesús. No están nada contentos con Jesús, y lo que están haciendo es preparar esta forma de probar a Jesús, de dejarlo en evidencia. Entonces es una historia muy bien pensada, muy bien armada. ¿Para qué? Para la siguiente pregunta. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. La pregunta enmarca precisamente, llega al punto por lo cual fue construida esta historia. Entonces, ¿qué nos queda? Racionalmente, ¿qué debemos pensar? ¿Dónde es que la mujer va a terminar? ¿En cuál de los 7 hermanos? Nuevamente, como leemos, bueno, ellos están partiendo de la Biblia, de un texto bíblico del Pentateuco. Es una pregunta complicadísima la que ellos han formulado a través de un pensamiento muy racional, con el cual pueden o quieren probar a Jesús. Ahora, ya vimos, resumiendo, 3 factores: base bíblica, lógica racional y pregunta hipotética. ¿Por qué probar a Jesucristo? Bueno, estamos viendo que ellos quieren probarlo, y como fin último lo que quieren es desaprobarlo. Lo que quieren es ponerlo en evidencia,
como un falso maestro. Lo que quieren es tenderle una trampa para desprestigiarlo. O como lo querían hacer los fariseos para ponerlo en contra de las autoridades. Pero lo que ellos no han notado, lo que ellos no han podido percibir, es que esta prueba, esta forma de escudriñar la sapiencia de Cristo es un hecho necesario. Y lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Génesis 2, 7, 8. Recordamos que ellos tienen base bíblica en el Pentateuco. Ya dijimos que Génesis es el primer libro de estos 5 que forman el Pentateuco. Y en la versión de la Nueva Biblia Viva, en Génesis 2, 7 al 8, dice así: entonces el Señor formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra. Lo voy a volver a leer. Entonces Dios, el Señor, formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y sopló en su nariz el aliento de vida. Fue así como el hombre se convirtió en un ser vivo. ¿Qué estamos tratando aquí de establecer? En principio, que esta también es la base bíblica de la cual ellos echan mano para toda su argumentación. Y en esta base bíblica, ellos saben que Dios creó al hombre. Y lo creó conformando 2 elementos. Un cuerpo físico de la tierra, del polvo, un cuerpo físico, pero para que el hombre fuera un ser vivo, tuvo que darle una alma, soplar viento, alma, aliento de vida. Entonces, estos 2 elementos, el cuerpo físico y el aliento de vida, hacen que el hombre se convierta en un ser vivo. Los saduceos creían en esto. Definitivamente creían en esto. Muy bien. Ahora, quédense por favor con esta parte en donde los saduceos están probando a Cristo. Vamos adelante. Entonces, lo que hemos establecido en nuestro primer punto es la pregunta, el porqué de la pregunta. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es la respuesta acerca de la resurrección. Ellos están preguntando qué va a pasar en la resurrección, porque no pensamos que existe la resurrección. Entonces, si la resurrección existe, ¿qué pasaría en este caso? En nuestro caso que te acabamos de enunciar. El caso pareciera hipotético porque la historia a todas luces es irreal, pero el Señor responde a su pregunta y lo hace de esta manera. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Erráis. Acabamos de decir que los saduceos eran personas de la élite religiosa, es decir, eran personas aristócratas consagrados al estudio de la palabra, y no de toda la palabra, al estudio específico de los 5 primeros libros de nuestra Biblia, el Pentateuco, el cual tiene como autor a Moisés. Por lo tanto, Moisés es su autoridad máxima. Y estas personas están siendo confrontadas con su ignorancia. Cristo les acaba de decir: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. El verbo erráis, plantosde, es el presente indicativo en voz pasiva media de planao, de planao, que significa desviarse o ser guiado mal.
Es decir, ustedes constantemente, el presente indicativo nos dice, ustedes constantemente están en error. Pero la voz pasiva media nos dice, ustedes se están llevando al error, ustedes se están autoengañando. Y se están autoengañando con un doble error. Ignoran las escrituras, ignoran la palabra de Dios, interpretan equivocadamente la palabra de Dios. Y aquí hay un como círculo vicioso. Ignoran o interpretan equivocadamente la palabra de Dios y por lo tanto no conocen el poder de Dios. Pero también el no conocer el poder de Dios los lleva a ignorar la palabra de Dios, los lleva a no interpretar correctamente la palabra de Dios. Es maravilloso la síntesis que hace con una sola frase. Nuestro Señor les está dando a profundidad el diagnóstico de por qué ellos están equivocados. Si pensamos que eran hombres que no creían en una vida después de esta vida, no creían en la resurrección, entonces vivían en el aquí y el ahora, vivían la inmediatez. Y entonces interpretaban la palabra de Dios en el aquí y ahora. Interpretaban la palabra de Dios en la vida cotidiana, en lo inmediato, en lo que va a pasar mañana, en lo que va a pasar hoy. Entonces, el conocimiento incorrecto de las Escrituras los llevó a creer que la vida futura siempre es como el presente y que además Dios no tiene poder para cambiar esta situación. Ahora, ¿ellos conocían las Escrituras? Por supuesto que sí, y sabían que dentro del Antiguo Testamento, más allá del Pentateuco, en el resto del Antiguo Testamento, había otros muchos textos en donde se enseña que la resurrección es real. Vamos a verlo un poco ahora. Daniel 12:2, un texto del profeta Daniel nos señala lo siguiente. Daniel 12:2, se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. ¡Wow! Daniel lo dijo, pero también encontramos evidencia en el Salmo 49:15, en la versión Reina Valera nos dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, del poder de la muerte, porque Él me tomará consigo. ¿Cómo? Dios me rescatará de la muerte y me tendrá junto a Él. Qué hermosísimo salmo. Bueno, Salmo 16 es un salmo mucho más largo que dice así, 16 del 8 al 11, en la versión Reina Valera dice, ah Jehová, he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, en la muerte, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Evidentemente un texto mesiánico. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Qué decía el Salmo 49? Que Dios me rescatará de la muerte y me tendrá junto a Él. ¿Y cómo nos complementa el Salmo 16 esta visión? Diciéndonos que me mostrarás la senda de la vida. No dejarás que mi alma quede en la muerte, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Por qué? Porque cumplirás tu promesa en el Mesías.
yo resucitaré porque Él ha resucitado. Pero eso no es todo. Me mostrarás la senda de la vida. ¿Qué vida? La vida real, la vida perfecta junto a Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El gozo real, la paz verdadera, el enorme gozo de estar en la presencia de Dios. Este es un texto maravilloso para todos aquellos que pensamos que hay una vida después de esta vida. Para todos aquellos que anhelamos una vida después de esta vida. ¿Qué anhelamos después de esta vida? Estar en la presencia de Dios. ¿Por qué anhelamos la presencia de Dios? Porque en su presencia Él nos mostrará la senda de la vida. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra eternamente, para siempre. Muy bien. Hay un texto más que es para mí una joya bíblica. Y he de ser sincero, no le había tomado la importancia. Y es un texto de Job. Y me gustaría que pensáramos un poco en la situación de Job. ¿Cómo está Job para este momento? Para el capítulo 19 del libro de Job. Bueno, como ustedes saben, el libro de Job es muy antiguo. No se tiene realmente una idea de qué tan antiguo puede ser. Y en este libro, Dios mismo señala a Job como un varón perfecto, apegado a Dios, a sus principios, obediente. Y sin embargo, Job va a enfrentar un duro momento. Consideremos un momento su experiencia. Sus hijos han muerto, su casa fue destruida, su herencia arruinada, su carne roída, sus amigos le vituperan y le injurian. Hasta los muchachos se burlan de él. Y los que le amaban se volvieron en su contra. Y en ese momento, en ese entonces es cuando Job nos va a regalar este texto. Yo sé que mi Redentor vive, que al final estará de pie sobre la tierra. Yo sé que después que este cuerpo se haya descompuesto, con este cuerpo veré a Dios. ¿Cómo? ¿Qué es lo que alienta a Job, varón perfecto? Que hay un Redentor. Que hay un Redentor que vive. Y que al final este Redentor estará en pie, juzgando a vivos y muertos, a todo lo que está sobre la tierra y por debajo de la tierra. Él vendrá. Y Job dice, y sé que después de que se haya descompuesto mi cuerpo, veré a Dios. Con este cuerpo veré a Dios. Miren sus manos. Con estas manos ustedes serán recibidos por Dios. Es un texto muy antiguo y sin embargo es maravilloso la forma en que Job, en medio de esta tribulación, de haberlo perdido todo, puede sentir la confianza de que hay vida después de la muerte. Sin embargo, estamos hablando de los saduceos y los saduceos no creen en ninguno de estos textos.
Vamos más adelante. Entonces, Cristo les dice así, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, va puntualizando, va acotando la respuesta. Primero les dice, ustedes están equivocados y cometen un doble error porque no atienden la correcta interpretación de las Escrituras. Y en segundo lugar, porque no conocen el poder de Dios. Pero ahora, respondiendo a su pregunta, la resurrección no es como ustedes la imaginan. En la resurrección no habrá más casamientos, no habrá más parejas, no habrá más procreación. Y miren, para todos aquellos que están casados conforme a la voluntad de Dios, para todos aquellos que viven una unión matrimonial conforme a la voluntad de Dios, saben que la vida conyugal es uno de los mayores placeres. Jóvenes, si Dios así se los permite, busquen este placer, busquen esta vida conyugal conforme a la palabra de Dios. Prepárense, oren a Dios para que les conceda el privilegio de tener a su pareja y disfrutar de este regalo que Dios nos da en esta vida. Hagan lo posible por obedecer, por atender el mandato de Dios. Sin embargo, este propósito está explícito desde siempre. El tener una pareja, la vida conyugal, el matrimonio, la familia, tiene un propósito que Dios estableció desde el principio. Este propósito lo podemos ver desde el primer capítulo de Génesis y dice así, luego Dios los bendijo y les dijo, tengan muchos hijos para que llenen toda la tierra y la administren. Ustedes dominarán a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que hay en la tierra. ¿Por qué sucede esto? Porque hay una muerte física. Porque recuerden que somos un ente que comprende dos elementos principales, un cuerpo físico y una alma. Y este cuerpo físico va a morir. Y vamos a ser sustituidos ¿por quién? Por nuestros hijos. Eso es lo que está diciendo nuestro Dios en este versículo. Fructifíquense, tengan muchos hijos. ¿Por qué? Porque ustedes se irán de esta tierra y esos hijos continuarán la tarea que ustedes tienen como propósito: sojuzgar, dar a conocer mi voluntad. Muy bien. Ahora, eso no significa que no habrá amor, que no podremos encontrar a nuestros amados en la vida eterna y gozar del amor. Recordemos que el amor nunca deja de ser. Solo que el amor que practicaremos en la esfera celestial será puro y sublime. Será libre de egoísmo y libre de carnalidad. Como nos lo dice nuestro hermano Pablo en la cita de la primera carta a los Corintios, capítulo 13, y en la Nueva Biblia Viva, dice así: un día se dejará de profetizar y de hablar en lenguas, y el saber ya no será necesario, pues sabemos muy poco y profetizamos imperfectamente, pero siempre existirá el amor. Y cuando Dios nos haga perfectos, lo que es imperfecto desaparecerá. ¿Podemos creer en esto?
Podemos creer, pero con todo nuestro ser, que hay un amor perfecto, que no necesita la carne, que no necesita los malos pensamientos. Podemos creer que realmente podemos llegar al amor perfecto y que este amor nos hará perfectos. Podemos creer que el poder de Dios puede llegar a tal límite en donde nuestros cuerpos serán transformados, en donde gozaremos de una paz eterna en presencia de Dios, amándonos unos a otros de manera sublime. Es increíble que esto nos lo diga nuestro hermano Pablo. Él no era casado, él no tenía una compañera, y sin embargo aspiraba a esto, a conocer el amor perfecto. Muchos de nosotros tenemos una compañera, tenemos la posibilidad de encontrar a una buena mujer, y las mujeres de encontrar a un buen hombre creyente, y hacer una vida maravillosa en obediencia a Dios. Es un regalo único que debemos aprovechar en esta vida, porque esta vida es la única oportunidad de tener un amor conyugal, hombre-mujer. Es la única forma en que podemos conocer el principio de este amor que no terminará, que conoceremos la continuación de este amor más allá, en la otra vida, donde este amor se perfeccione y nos perfeccione. Conoceremos todo lo que ahora no conocemos, porque nuestro saber es imperfecto, por más estudiosos que seamos. Solo el amor va a permanecer, y conoceremos el amor perfecto. Muy bien, pues Cristo les dice, no piensen que la vida va a ser la vida eterna, la resurrección es la vida que hoy viven. Recuerden que los ángeles son los mismos, es el mismo número de ángeles. Ellos no se reproducen. Nosotros no nos vamos a convertir en ángeles. Lo que está diciendo Cristo es, vamos a ser como los ángeles sin reproducción. Entonces, viene el versículo 32 y dice, bueno, pero respecto a la resurrección de los muertos, el versículo 31, perdón, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Qué les está diciendo? En principio, está usando una estructura verbal en el yo soy, que indica un presente indicativo, es decir, yo estoy siendo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por supuesto, es importantísima esta connotación del tiempo verbal. Yo sigo siendo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero el genitivo, el decir Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, es aún más importante. Vamos a ver dónde sucede todo esto en Éxodo 3. Dice así, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios.
Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y le miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Yo, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Es de aquí de donde surge la frase. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Para este momento, Abraham ya tenía cientos de años de muerto. Isaac tenía cientos de años de muerto. Jacob tenía cientos de años de muerto. Varios cientos de años de muerto. Y Dios le dice a Moisés: recuerda quién es tu padre, quiénes son los patriarcas y el pacto que hice con ellos. Recuérdalos, porque ese pacto sigue vigente. Porque yo sigo siendo su Dios. Moisés más adelante, él le va a decir, Dios le va a decir a Moisés: saca a mi pueblo de Egipto, ve con el faraón, dile que yo soy Dios. Y Moisés a esto le va a poner algunos contrapesos, le va a decir: sí, pero yo quién soy para ir con faraón. Y le dice Dios: ve, porque yo voy a estar contigo. Y finalmente Moisés le dice: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondiendo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Vemos la importancia. Vuelve a repetir la misma frase: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Dios está diciendo a Moisés, le está recordando de manera muy especial que Él es el Dios eterno e infinito, que creó todo, que por su palabra fue creado todo, y que guarda una relación muy especial al ser el Dios de Jacob, de Isaac y de Abraham, que guarda una relación muy especial con estos patriarcas, que estableció un pacto de salvación con ellos, por medio del cual el hombre, los gentiles, podrán también alcanzar salvación. Hay un pacto establecido entre Dios y los patriarcas, entre Abraham, entre Isaac, entre Jacob y Dios, que formarán un pueblo y que este pueblo será una luz para el resto del mundo, y que a través del testimonio de este pueblo, a través de esta luz, los demás hombres también buscarán a Dios y alcanzarán salvación. Si Dios tiene un trato tan especial para estos patriarcas,
que a través de ellos hay salvación para todo el mundo. Si Dios ha hecho este pacto con Abraham, ¿cómo podría cumplir Dios este pacto si Abraham está muerto? ¿Cuál fue este pacto? Génesis 15:18, el pacto de Dios con Abraham. Dios llama a Abraham y le dice lo siguiente: y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Para ese momento Abraham no tenía hijo. Su casa iba a ser heredada por uno de sus criados, un damaseno. Pero Dios le hace una promesa. Le dice que va a tener un hijo, que va a heredar una tierra y que su descendencia no va a poder ser contada, que será tan grande como el número de estrellas. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Abraham fue un hombre de fe, y esa fe es lo que nos hace sus herederos. Esa fe es lo que Él nos transmite con su ejemplo. Esa fe es el ejemplo en el que nosotros también descansamos y decimos, yo también tengo fe en Dios, que Él cumplirá sus promesas. Hemos dicho que posiblemente el texto que estamos estudiando, este momento cuando Cristo está en el patio del templo, en el patio de los gentiles, dando toda esta enseñanza, pudo haber sido escuchado por cientos de gentes, por un número enorme de personas. Tal vez esta doctrina, esta enseñanza dirigida a los saduceos, llegó a los oídos de una enorme multitud. Y dentro de esta multitud pudo acuñarse esta tremenda, esta hermosísima enseñanza que nos es regalada en Hebreos 11. Vean la concordancia y vean cómo podemos interpretar toda esta enseñanza de nuestro Señor. Vamos a leer todo el capítulo. Yo les pido disculpas por lo largo de este texto, pero vale muchísimo la pena que todos lo conozcamos y lo estudiemos más adelante. Hebreos 11 dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también
La misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando en ella, de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozarse de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo lo invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, porque el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Qué caso habría si Dios fuera un Dios que hiciera pactos con muertos? Como nos dijo la escritura de Hebreos, ellos murieron, su cuerpo físico fue enterrado, pero ellos murieron bajo una promesa que aún no veían. ¿Por qué? Porque esperaban verla en su patria celestial. ¿Qué caso tiene? ¿Qué lógica tiene? Hablando de la lógica racionalista de los saduceos, hacer pacto con un muerto. ¿Qué caso tiene adorar a un Dios que no cumple sus promesas? ¿Qué lógica tiene? Cristo los está descubriendo en su mismo racionalismo, en su misma creencia bíblica.
en su misma historia hipotética y se está demostrando que Dios no puede ser un Dios de muertos, porque no cumpliría sus promesas, porque la escritura en la que ellos creen sería falsa, porque entonces su historia hipotética no tiene sentido. Dios es un Dios de vivos. Sí, Dios es un Dios de vivos. ¿Qué, qué pasó después? ¿Qué le contestan? Bueno, ellos se van sin decir palabra, los saduceos se marchan sin decir palabra. Y un fariseo se queda por ahí diciendo, bien has dicho. Lucas 20:39, Reina Valera. Respondiendo algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho. Y la gente se admiraba de su doctrina. ¿Bien has dicho? ¿Qué fue lo que dijo? Dios no es Dios de muertos. No establece relación íntima de gozo y paz con aquellos que están muertos. Eso fue lo que dijo. ¿Vives en tu pecado? ¿Vives consintiéndote a ti mismo? ¿Vives pensando que lo que haces está perfecto? ¿Vives pensando que puedes vivir sin Dios, sin credo? ¿Vives sin una relación íntima con Dios? ¿Vives autoengañándote pensando que no es necesario escudriñar la escritura y la palabra de Dios para conocerlo? Vives muerto. Y nuestro Dios no es un Dios de muertos. Vives muerto porque no conoces el gozo y la paz de Dios. Porque los problemas del mundo aún te atrapan, te llenan de miedo. Vives muerto. Porque la enfermedad o la situación económica o el trabajo o la pérdida del trabajo te tienen temeroso todo el tiempo. Vives muerto. Porque cuando estás vivo, tienes el gozo y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo que Dios cumple sus promesas porque tiene todo el poder para hacerlo. Porque tiene el poder para transformar una vida, cualquier vida, y llevarla a la altura del varón perfecto. Porque tiene el poder de convertirte en hijo de Dios. Porque no importa cuánto lleves muerto, cuando Dios te rescata, no te rescata para dejarte morir otra vez. Cuando Dios te alcanza, es para hacerte su hijo. ¿Has vivido muerto? Permite que Dios sea tu Padre y tú seas su hijo. Finalmente, el argumento de Cristo descansa en una relación que demanda la resurrección. Descansa sobre una relación de gracia derramada por Dios sobre los hombres, de fe, los hombres de verdadera fe, quien viven
y vivirán eternamente por medio de él. ¿Qué estaban haciendo los hombres, los saduceos, al probar a Cristo? Estaban haciendo algo que ellos ni siquiera se estaban dando cuenta, no se podían percatar. Cristo iba a ser crucificado, iba a ser sacrificado como el Cordero de Dios. Y como vemos en el Pentateuco, en Éxodo, este Cordero de Dios era probado, tenía que ser perfecto. Los corderos antes de ser sacrificados eran revisados, eran probados, tenían que ser perfectos para usarse como sacrificio a Dios. Cristo en este momento está siendo probado por los saduceos, está siendo probado por los fariseos, está siendo probado por los herodianos, para resultar perfecto, para darnos la seguridad que Él es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, y que su sacrificio sirvió para que tú y yo encontremos esta oportunidad, esta gracia inmerecida. El varón perfecto fue sacrificado por ti y por mí. Ahí en la cruz, ahí en ese momento, tú y yo alcanzamos salvación. Si tenemos una verdadera fe en Él, si aceptamos realmente este regalo de gracia, esta ofrenda de misericordia que Cristo entrega en la cruz. Lucas 23, 39, 43. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Indudablemente, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento se habla y se establece la resurrección como la promesa de nuestro Dios. No es la continuación de esta vida, es una vida transformada que puedes iniciar desde hoy, desde el aquí y el ahora, desde este momento, desde este día. Pon tu fe en Dios, pon tu fe en el sacrificio de Cristo. Piensa que si hoy recibes a Dios, hoy mismo puedes gozar la paz de Dios. Hoy mismo puedes establecer una comunión con Dios y ser llamado su hijo. Eso no espera, eso no tiene que tomar ningún tiempo. Tú hoy puedes empezar a gozar de la paz de Dios. ¿Qué necesitas? Tomar una decisión, emprender el camino de la fe,
transformar tu vida, creer que Él está ahí, cumpliendo su promesa, y que Él vendrá. Pero que sin duda hay una mejor vida después de esta vida. Bendecidos sean mis hermanos. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos por este tiempo, Señor. Te pedimos por todos aquellos que están en tribulación. Te pedimos por todos aquellos que hoy están en peligro de muerte. Llega a ellos, Señor. Consuélalos, cálmalos. Señor, haz que crean en ti. Y que esa fe los lleve a tu presencia. Bendito seas, Padre, por este tiempo, por esta promesa. En el nombre de tu Hijo Jesús es que hemos orado. Amén. Muy bien, pues muchísimas gracias y nos vemos próximamente.